Bienvenidos, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a continuar con el tema de la iglesia de Filadelfia. En la segunda parte vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle al Señor que Él nos bendiga con la palabra. Amado Dios, Padre Celestial, Señor del universo, Creador de los cielos y de la tierra, te adoramos y bendecimos tu grande nombre. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Usted es Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Padre bendito de nuestro Señor Jesucristo, Dios de todo pueblo, tribu, nación y lengua, el Señor de señores, Rey de reyes, para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Ruego que lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Bendícenos, Señor, con la palabra. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Vamos a leer el versículo número 10 del capítulo número 3 de Apocalipsis. Y dice así las Escrituras Sagradas. Y oramos y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia de Filadelfia había sido fiel al Señor Jesucristo aún en medio de las pruebas. Las persecuciones eran muy intensas sobre los creyentes. Ellos, la iglesia de Filadelfia, perseveraron en la fe en reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo reconoce que habían guardado la palabra de mi paciencia. Esto es aguantar pacientemente por su causa. Había salido en defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, guardando la enseñanza evangélica cristiana celosamente. La palabra traducida como paciencia indica la capacidad de soportar pacientemente sin claudicar a pesar de las dificultades. Paciencia también es permanecer bajo algo, permanecer bajo una prueba. Crece bajo las pruebas. En el libro de Santiago, vamos a Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo número 1, versículos 3 y 4, luego el versículo 12. Muy bien, Santiago capítulo 1, versículo 3, 4, luego el 12. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En 2 de Corintios, vamos a seguir viendo la palabra paciencia, ¿no? Ese es el aguante a la resistencia. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 4 y 5. Vamos, 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 4 y 5, dice así. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, mire, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos,
en ayunos. La paciencia de la iglesia primitiva era muy fuerte. A pesar de las persecuciones, inclusive aún en la muerte, ellos permanecieron fieles al Señor Jesucristo. No renunciaron el decir Jesucristo es el Señor. Y en 2 Corintios 12, 2 Corintios 12, versículo 12 dice así: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. La paciencia capacita al creyente para estar firme cuando viene la disciplina de Dios. Es decir, la paciencia hace que tú soportes. Escuche bien, cuando el Señor te disciplina, tú vas a tener un tremendo aguante, porque es bueno aceptar la disciplina de Dios. En Hebreos capítulo 12, vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 7. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si tú eres un verdadero creyente, Dios te va a disciplinar si haces algo malo. Y si no te castiga, es que eres un bastardo, no eres hijo de Dios. Los creyentes soportan en esa paciencia las aflicciones. Por eso el creyente es admitido para reinar con nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: si sufrimos, también reinaremos. Si sufrimos, también reinaremos. ¿Reinaremos con quién? Con Él, con el Señor Jesucristo. Si le negáramos, Él también nos negará. No es bueno ser desleal al Señor Jesucristo. Hay que serle leal, transparente. Cuando confesamos valientemente que somos creyentes, cuando nosotros decimos el Señor Jesucristo es el Señor de señores, Rey de reyes, Él es Dios verdadero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios te premia, Dios te bendice. De ahí que en Apocalipsis capítulo número 1, versículo 9, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Mire, sigue la palabra paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, ¿no? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Después viene la bendición que el Señor Jesucristo promete a los creyentes colocados en Cristo. Serían guardados de un tiempo de prueba que vendría sobre el mundo entero. La palabra de nuestro Señor Jesucristo son concretas, específicas y claras. Dice: te guardaré, te guardaré. El verbo está en tiempo futuro. El verbo está en tiempo futuro. Y esto nos enseña de una acción que se realizará más adelante, pero siempre en el tiempo literal, histórico de la iglesia. El que guarda es el Señor Jesucristo y tiene la acción que ver con un salir de una época histórica que se le conoce como tiempo de prueba, tiempo de prueba. Es decir, el Señor Jesucristo promete sacar a los suyos de ese tiempo, expresando la idea de sacar a los creyentes fuera del tiempo de prueba. Esto es la hora de la prueba, periodo de prueba. Es decir, la iglesia no va a pasar la tribulación, ni mucho menos la gran tribulación. De ahí que el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 1, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y 10 dice así: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron
y de cómo se convirtieron de Dios, dejando los ídolos, aquí para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Antes nosotros éramos idólatras. Y cuando una persona es idólatra, es una abominación para Dios. Pero el Señor nos trasladó de los ídolos al Dios vivo. Del reino de las tinieblas al reino de la luz. De la autoridad de Satanás a la autoridad del Dios vivo. Por lo tanto, escuche bien, de ahí que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Ahora sí, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 dice así: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien claro la Escritura dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo de la tribulación, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La acción judicial del juicio divino se descargará sobre las personas malvadas, incrédulos, sobre estos impíos vendrá, pero de ninguna manera sobre los creyentes que están colocados en el Señor Jesucristo, pues ellos son la iglesia del Dios viviente. El juicio de Dios caerá o será sobre los moradores de la tierra, personas inconversas, personas que rechazan a Jesucristo. Los creyentes que están colocados en el cuerpo, en Cristo, no lo tocarán. Si tú, mi amado hermano, escuche bien, tú estás colocado en el cuerpo de Cristo, el maligno no te toca, porque son celestiales, por posición, por condición y por ciudadanía. ¿Por qué somos seres celestiales por posición, por condición y ciudadanía? Vamos a ver en Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Filipenses 3, versículo 20 al 21. En cambio dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Mire, somos ciudadanos del cielo por el nuevo nacimiento, de donde anhelamos recibir al Señor, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Ya hemos hablado varias veces, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado, ¿no?, en el pretorio por Poncio Pilatos. Pilato le dice, ¿eres tu rey? Jesús le dice, así como dices tú, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto vine al mundo, para dar el testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pero antes dice, mi reino no es de este mundo. O sea que el reino de Dios no es un reino terrenal. Y nosotros los creyentes por el nuevo nacimiento estamos en el reino de Dios, en el reino espiritual, en el reino de Jesucristo. Ya lo vamos a ver más adelante. Tengamos presente lo siguiente, que nuestro Señor Jesucristo nunca prometió guardar a los suyos en la prueba. O sea, Él nunca te prometió guardarte la prueba. Lo que prometió fue sacarlos fuera de aquel tiempo, que no pasen por él. O sea, que tú no vas a pasar por la prueba. De ahí que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10, vamos a leer de nuevo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice así: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó,
que nos libra del castigo venidero. Cuando alguien dice que la iglesia va a pasar la tribulación, no le haga caso. La iglesia no va a pasar de ninguna manera la tribulación. De ninguna manera. De ahí que en 1 Tesalonicenses capítulo 1, mire, versículo 9, capítulo 5, 9 al 11. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, del 9 al 11. Dice así: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. El creyente colocado en Cristo está llamado a esperar al Señor Jesucristo, que viene de los cielos por los suyos. Él viene de los cielos por los suyos. De este modo somos librados o liberados de la ira venidera que caerá sobre el planeta habitado. Y estamos escuchando ya rumores de guerra, rumores de guerra. Estamos viendo también una pandemia nunca vista en toda la historia de la humanidad. Imagínense, ¿no? Que esta pandemia no solamente que vino de China está en el este, está en el occidente, está en el oeste, está en todo lugar. Imagínense, mire, solo el Perú nada más. Esta pandemia del coronavirus, de acuerdo al Instituto de Estadística que habla hasta el mes de junio, han perdido más de 6.000 personas sus empleos. Más de 6.000 personas, 6 millones de personas han perdido sus empleos. 6 millones han perdido sus empleos. Más de 6 millones. Y hace 2 semanas atrás o una semana atrás, hay más de 975.000 ya contagiados. Es decir, 25.000 más, llegamos al millón. La situación es seria. Hay rebrote en otros países. O sea que esta pandemia realmente es muy seria. Cambió nuestra manera de vivir, nuestra manera ya de hacer las cosas como era antes, ¿no? Ahora, imagínense, ha llevado a la quiebra restaurantes, ha llevado a la quiebra cevichería, pollería, de comida rápida, etcétera. También pues han fracasado los hoteles, el turismo, todo. ¿Por qué? Sencillamente pues, esta pandemia realmente ha causado la quiebra, el quiebre, ¿no?, de las industrias, el comercio, la banca. Hay muchos trabajadores que no van a trabajar porque está con coronavirus. De ahí que la Escritura habla, ¿no? Escuche bien, en Evangelio de Juan, vamos a ver, Juan 14, los versículos 1 al 4. Tú tienes que confiar en Cristo. Él prometió y Él va a cumplir. La naturaleza de Dios es cumplir su promesa. Evangelio de Juan, capítulo 14, observe lo que dice los versículos 1 al 4. Dice así: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Confíen en Dios y también confíen en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, voy a prepararles un lugar. Por eso el arrebatamiento es que vamos a estar en la casa del Padre. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Él viene en el arrebatamiento del día para llevarlo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Usted se recuerda cuando Tomás le dijo, no sabe a dónde va. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por supuesto de que si tú te encuentras en el islamismo, la religión de Mahoma, o el hinduismo de Hare Krishna, o en el budismo de Buda, sencillamente hay camino que al hombre le parece derecho, su fin es camino de muerte. El creyente conoce el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino.
la verdad y la vida. Y Jesús dijo, bien claro, dijo el Señor, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pablo va a decir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El creyente liberado de la responsabilidad penal por el pecado en el momento de la salvación. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2, Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios 2, 2 dice así, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito. O sea, no la voluntad de Dios, no el propósito de Dios. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, Cuando una persona tiene a Jesucristo en su corazón como su único Señor y Salvador personal, no te preocupes. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos 8, 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. No hay culpa, no hay condenación. Para los que están unidos a Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. De ahí que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando uno tiene la paz de Dios, tiene la paz con Dios, somos justificados por la fe. Escuche bien, el Señor nos quita la culpa, Y vamos a ser libres en el nombre de Jesús, de toda culpabilidad. De ahí que nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, dice en Romanos 5.1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, somos justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en su venida, viene a recoger a su iglesia para librarla de la ira específica, temporal, determinada, sujeta a un tiempo específico y concreto que es el día de Jehová, el día del Señor, que está determinada sobre el planeta Tierra, sobre el mundo entero habitado, es decir, todos los inconversos va a ser juzgado por Dios. De ahí que en Mateo capítulo 24, versículo 30, Mateo 24, 30 dice así, Mateo 24, 30, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Es decir, cuando Cristo se lleva a la iglesia en el arrebatamiento de la iglesia, el mundo no lo va a ver. El mundo no lo va a ver. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, acá dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán, dice, al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 15, cómo viene Cristo. Apocalipsis 19, versículo 11 al 15 dice así. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Entonces
La liberación consistirá en el rapto de la iglesia. Es decir, Dios no va a querer que tú pases el capítulo 19, sino el Señor te va a llevar. Entonces la liberación consistirá en el rapto de la iglesia antes de la tribulación, antes. El creyente colocado en Cristo no está en el mundo para la ira de Dios. No está para la ira de Dios, sino que será arrebatado, removido del mundo. Vendrá el impacto de la ira de Dios antes de que éste llegue. De ahí vamos a ver donde habla específicamente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13-14. Mira lo que dice el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice así: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está el orden. Primero, los muertos en Cristo resucitan primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahí está claro la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de la salvación en 1 Tesalonicenses 5:9, no se está refiriendo, escuche bien, al perdón de pecados y tener vida eterna, ya que el creyente lo posee desde su conversión. Porque la salvación, como dice en Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, y por medio de la fe, esto no por obras, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Sino que el apóstol Pablo se refiere a la salvación final y futura, la redención gloriosa, es decir, la glorificación del cuerpo físico. Mire, ese cuerpo putrefacto, malogrado, lleno de pecado, de iniquidad, de maldad. Cuando muere, nuestro cuerpo se gusana. Pero en la resurrección de entre los muertos, este cuerpo se va a levantar, va a ser semejante al cuerpo de Cristo. Un cuerpo glorificado. Escúcheme bien. Lo que el Señor Jesucristo promete a la iglesia de Filadelfia es que ellos serán preservados de la tribulación porque serán sacados fuera del mundo. Y cuando el Señor promete en la resurrección de entre los muertos entregarnos un cuerpo glorificado, exaltó un cuerpo nuevo, inmortal, amén, hay que creerlo. De ahí que en Juan 14, vamos a volverlo a leer, versículo 1 al 3. 1 al 3. No se angustien, dice Juan. Confíe en Dios y confíe también en mí. ¿Por qué dice confíe en Dios y confíe también en mí? Porque Jesús es Dios. Escuche bien. El Padre es Dios, Jesús es Dios. El Padre es la primera persona de la Trinidad. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Por eso dice, confíe en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Qué precioso, es un lugar donde va a caber millones de personas. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esta esperanza bienaventurado lo vamos a tener todos nosotros. No te dejes engañar porque hay predicadores que se burlan del arrebatamiento de la iglesia. Hay personas que dicen que en la tierra está todo. No le crean, no le crean. El arrebatamiento es prácticamente, se le conoce como la resurrección de entre los muertos del cuerpo físico del hombre. Y Dios prometió al ser humano resucitar de entre los muertos
y darnos un cuerpo glorificado. Cuando los apóstoles en Hechos 1:11, mire, en Hechos 1:11, Galileo, dice el ángel, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. Le está diciendo a los apóstoles, ustedes lo van a volver a ver. ¿Por qué están mirando arriba? ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52, ¿qué dice? Fíjese bien en el misterio que le voy a revelar. La palabra misterio es algo escondido, algo oculto. No se dio a conocer este secreto. Ahora lo está dando a conocer el secreto. ¿Cuál es ese secreto? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Precioso, ¿no? Un cuerpo inmortal. ¿Ah? Un cuerpo glorificado. Semejante al cuerpo que tiene Cristo. En Filipenses 3:20 al 21, nuevamente vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Qué es lo que está enseñando el apóstol Pablo de los creyentes? Nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Por qué somos ciudadanos del cielo? Por el nuevo nacimiento. Cuando tú recibiste a Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Y ahí te da vida eterna. Escuchen bien, ¿no? Porque somos morada del Espíritu Santo, morada de Dios. Y de ahí que por el nuevo nacimiento somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él, versículo 21, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Mira, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Un cuerpo perfecto, bello, hermoso, completamente nuevo. ¿Ah? Un cuerpo eterno, un cuerpo realmente hermoso, un cuerpo eterno. El apóstol Pablo va preparando a la iglesia de Colosa. Miren, en Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4, usted debería pensar en esto. No es que, como muchos dicen, ¿por qué no pisa tierra? Tú eres terrenal. ¿Por qué habla cosas de arriba? Es cierto, nosotros hemos nacido en la tierra. Pero por el nuevo nacimiento Dios nos ha adoptado como sus hijos. Por eso nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre es Dios. De ahí dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, dice así. Ya que han resucitado con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 2:6. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, busquen las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba. Concentren su atención en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, mira, nosotros tenemos la vida de Dios, la vida de Cristo. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Un vecino me dice, así que usted tiene vida eterna. Yo le dije, sí. Ustedes son orgullosos. No soy orgulloso, le dije. Porque él me dijo, solo Dios es eterno, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es eterno.
y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. ¿Por qué puede vivir el eterno en el eterno? Por el nuevo nacimiento, Dios nos dio una nueva naturaleza para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Y el Espíritu Santo nos da vida eterna gracias al nuevo nacimiento. Pero como tú no conoces a Cristo, tú no tienes el nuevo nacimiento. O sea que tú mueres, los gusanos se comen tu cuerpo, y cuando tú resucitas de entre los muertos, tu cuerpo agusanado resucita contigo. Y se acabó. Y estarás eternamente separado de Dios, pero nosotros los creyentes no. Cuando vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 al 10, dice, ellos mismos, 1 Tesalonicenses capítulo 1, 9 al 10, ya lo hemos leído, vamos a leerlo de nuevo. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Hay que servir a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu cuerpo, ¿no? Hay que adorar a Dios, hay que servir a Dios por sobre todas las cosas. Y esperar del cielo, esperar del cielo, ¿ven? ¿A quién? Su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Jesucristo viene del cielo por nosotros. Él está sentado a la derecha de la majestad del Padre, pero va a dejar su lugar para venir a buscarnos a nosotros. En Timoteo capítulo 6, versículo 14. Timoteo capítulo 6, versículo 14 dice así. 1 Timoteo 6, 14. Que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes este mandato. ¿Cuál es el mandato? La venida de Cristo. ¿Cuál es el mandato? La resurrección de entre los muertos, el arrebatamiento de la iglesia. De ahí que en Tito capítulo 2, versículo 11. Después de Timoteo sigue Tito. Tito capítulo 2, versículo 11. Vamos, Tito 2, 11. Tito 2, 11 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae la salvación. El problema es de que la Biblia dice, en el mundo estaba, por él fue hecho el mundo y al mundo no le conoció. A los suyos vinieron los judíos, al pueblo judío, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Si tú, mi amado amigo, amiga, escúchame bien, recibe, te arrepiente de tus pecados, en palabra, pensamientos y hecho, abre tu corazón, recibe a Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. De ahí que Santiago nos va hablando, ¿no? Nos va hablando a los creyentes. Mire, escúcheme bien. ¿Cómo dice a los creyentes? Santiago 5, 8, 9. Santiago capítulo 5, versículo 8, 9. ¿Qué dice Santiago? Versículo 8, 9. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca la venida del Señor. No se quejen uno de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta, ¿no? Aguarden con paciencia la venida del Señor. Mira, el Señor viene de un momento a otro. Cuando una persona inconversa me preguntó a mí si yo realmente creo, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia, ¿no?, de la existencia de Dios. ¿Cuál es la prueba? Yo le dije, como dijo un literato, un escritor antiguo, los judíos. ¿Por qué los judíos? Escuche bien.
Los judíos fueron esclavizados por los cananeos. Fueron por Babilonia, por Medo Persa, el imperio griego. Fueron esclavizados por los romanos. Y en el año 70, el hijo del emperador Vespasiano, Tito, destruyó, desarraigó completamente a los judíos. Lo destruyó sobre todo pueblo, tribu, nación y lengua. De acuerdo al historiador Josefo, murieron más de 1 millón de judíos y 100.000 fueron vendidos como esclavos. La tierra desapareció. Pero en el año, escuche bien, en el año 1948, 14 de mayo, las Naciones Unidas acepta a los judíos como una nación. Mira, en su propia tierra, con su idioma, escuche bien, con sus tradiciones, con su religión, con su costumbre. Eso no ha ocurrido con ningún pueblo. Por eso dijo el milagro en los judíos. En los judíos. Dime, ¿quién habla el idioma de Babilonia, de Mesopotamia, Ur de Caldea? ¿Quién habla, o sea, ese griego que hablaba antiguamente, o el latín? Pero los judíos hablan el hebreo, su idioma. Y es el mismo Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ellos creen. Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son de los judíos. Y además de esto, ¿no? Israel es una potencia mundial. Una potencia mundial. Y además el Señor Jesucristo habló claramente, no solamente a Israel, sino a todo el mundo, que Él iba a venir nuevamente por su iglesia. Él está en la puerta. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13-14, hay muchos inconversos que se burlan de Cristo. 2 de Pedro, capítulo 3, 13-14. Pero según su promesa, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13-14. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros creemos cielo nuevo, tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. En paz con Él. Quiero leer 2 libros más. Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 al 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 4 al 6 dice así. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche, ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Escuche bien, tienes que estar orando, preparándote. Cristo viene por su iglesia. Hay una profecía. Si tú no lo sabes, te lo voy a decir. El presidente Trump ya está promoviendo, porque hay varios países árabes ya están firmando, varios países árabes. Pero cuando se complete ya los países árabes, al final, se va a hacer una firma final, va a ser la bestia que va a firmar, ¿no? Pero la iglesia ya ha sido adaptada. Si ahora estamos viendo ya varios países árabes están firmados, hay que tener cuidado, porque la firma los países árabes se pueden agrupar de la noche a la mañana y la iglesia se va a ir y tú te vas a quedar. Hay que estar aguardando con esperanza, con paz. El Señor viene pronto, viene pronto. De ahí que en Tito 2, versículo 13, Tito 2, versículo 13, dice Tito 2, 13, mientras aguardamos la bendita esperanza. Mientras aguardamos la bendita esperanza. ¿Cuál es esa bendita esperanza? Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
quiero decirte lo siguiente. Hoy estamos viendo pues el tambor de guerra. ¿No? Se escucha mucho, ¿no?, por internet, de que Rusia se está armando, Irán se está armando, China se está armando, ¿no?, etcétera. Pero hay una profecía, tú verifíquelo si quieres, Ezequiel capítulo 38 y 39. Ezequiel 38 y 39. Rusia se va a unir a los iraníes. Por si acaso, Irán no son árabes, ¿eh? Ellos son es otra nación, se conoce como el Parsi, ¿no? Ellos no son árabes. Irán se va a unir a Rusia para atacar por el norte, por el norte va a atacar, y otros países como Turquía, otros países, ¿no?, que va a atacar Libia, etcétera, va a atacar Israel. Entonces, esa profecía ya lo estamos viendo, ya, porque Rusia está armando nuclearmente a Israel, lo está armando nuclearmente. Ellos ya están amenazando, etcétera, ¿no? Pero tenga confianza. Jesucristo viene. Jesucristo viene. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mira, no tenga miedo, porque el Señor nos prometió. En tiempos difíciles, cuando venga el colapso financiero, no serás avergonzado. En días de hambre, como está ocurriendo con la pandemia, coronavirus, que está provocando hambre, comerás con hartura. Para tus hijos. Aunque muchos de eso no es para los gentiles, pero mira, yo me apropio. Si quieres te apropio, si no, no. Dice, joven fui y envejecido. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo creo que esta promesa es para todas las personas que creen en Dios. Si Dios dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, es porque tú confías en Dios. Entonces el Señor viene pronto. Ya el Señor quiere que tú te prepares. Muy bien, como estamos en las puertas del arrebatamiento, ya el anticristo ha preparado la plataforma, ¿no? La plataforma. Si solamente en el Perú hay más de 6 millones de desocupados, escúcheme bien, ya prácticamente el comercio, la banca, casi todo está colapsado, no solamente en el Perú, en Chile, en Brasil, en otros países. Entonces la cuestión es que el coronavirus es una peste global y todavía se está mutando. La vida ya no va a ser igual que antes, ya no va a ser igual que antes, pero hay una promesa. Escúcheme bien, no tenga miedo. El Señor dijo claramente, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os doy, no como el mundo la da. No tenga miedo. El Señor es tu proveedor. Él es Jehová Jireh, tu proveedor. Cuando venga el colapso financiero que ya está, no vas a ser avergonzados. Cuando venga el día de hambre, comerás con hartura. Va a proteger a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tú vas a decir, joven fui envejecido. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero tienes que desarrollar la fe. Tienes que creer en Jesucristo. Tienes que amar a Dios, tienes que amar su venida. Y tienes que entregarte de lleno a la oración. De lleno a la oración. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Vamos a dile así. Usted, mi amado amigo o amiga que me escucha, si me ha escuchado por primera vez, dile así al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados, en palabras, pensamientos y hechos. He pecado contra el cielo y contra usted. He cometido pecados de inmoralidad, atrocidades. He cometido adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Siendo creyente, entro al divorcio y siendo creyente estoy metido en cosas ilícitas. Perdóname, Señor. Perdona todos mis pecados, límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo. Perdóname, Señor, por la inmoralidad sexual, por la codicia, la avaricia, la amargura, el amor al dinero. Perdóname, Dios. Señor, límpiame con la sangre de Jesucristo mis pecados.
Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesucristo, abre mi corazón. Por favor, entre y siéntese en el trono de mi corazón. Yo le recibo y le acepto a usted como mi único Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey.